Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es el 95.5 de la FM, estamos en Radio Exitosa a las 10:15 de la mañana, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos hemos convertido ya en el principal y más confiable medio de información y también de participación de la gente, porque acá no solamente se escucha a la gente que viene a hablar, sino se escucha a la gente que tiene cosas que decir. Vamos a comenzar, disculpen por la voz, pero soy víctima de un resfrío de esos bárbaros que dan en estos días y además víctima del tránsito. Qué cosa loca esto, la autopista. Es imposible llegar para acá. Había un accidente, entiendo, en Alipio Ponce, ¿no? Pero el atolladero, o sea que si alguien tiene que usar la carretera, sálganse de ahí, sálganse de la autopista. ¿Ah? Está con nosotros, está con nosotros el profesor Edgar Tello, es secretario general del SUTE Base de Lima, que han anunciado un paro para este día viernes, para el día de mañana, ¿no es cierto, profesor? Así Bienvenido. Es. Bueno, buenos días, amigo Nicolás Lucar y toda la audiencia de Lima Metropolitana. Justamente el Comité Nacional de Lucha, después del anuncio del compañero Pedro Castillo en la Plaza 2 de Mayo, nos reunimos y se acordó una jornada nacional de lucha para el día 8 de septiembre. Y a nivel de Lima Metropolitana, los delegados han acordado acatar un paro de 24 horas por el incumplimiento de la ministra, de no haberse instalado la mesa técnica como lo comunicó públicamente. Lo otro también que esperamos que establezca la mesa de diálogo con el Comité Nacional de Lucha, presidido por el compañero Pedro Castillo, y estar presente para que vea la ministra que los maestros seguimos vigilantes y atentos en la lucha, en la medida de lucha. Ahora, ¿no resulta contraproducente esto de convocar un paro? Es decir, finalmente terminó la huelga, o se ha suspendido la huelga, que es el término exacto que ustedes han usado, y esto abre, ¿no es cierto?, dos temas. Por un lado, la urgente necesidad de recuperación de clases, ¿no es cierto?, para que los chicos no pierdan el año escolar, y por el otro lado, lo que usted está señalando, es decir, que se avance en otro clima, en un clima de concordia, digamos, hasta donde sea posible, luego de todas las heridas que se han abierto durante las últimas semanas, un diálogo. Pero en ese contexto, ¿un paro no resulta contraproducente en los dos sentidos? Bueno. O sea, van a perder los chicos en Lima un día más, ¿no? Bueno, hay un compromiso con los padres de familia, con los estudiantes de recuperar ese día. Y el magisterio, obviamente, como en Lima Metropolitana ha entrado progresivamente después del inicio de la huelga el 12 de julio, entonces, y como estamos de alguna manera en Lima, el magisterio de Lima ha acordado estar presente con un paro de 24 horas. Ahora, este paro es decir, estuvo acá uno de los dirigentes, que ingrato, que no recuerdo su nombre ahorita, uno de los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, que tuvo un espíritu autocrítico, ¿no? Dijo que habían perdido contacto con las bases y que... Pero en fin, ellos no comparten esta convocatoria. Bueno, o sea, ¿quiénes están convocando este paro? O sea, ¿a quiénes representan ustedes en este momento? Bueno, nosotros representamos al Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, presidido por el compañero Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y obviamente esos señores que dicen que no han convocado, obviamente no tienen autoridad moral porque no han estado en huelga, han estado contra la huelga y hemos desenmascarado de alguna manera el aval de la implementación de la privatización y los despidos masivos. Ahora, ¿pero qué es exactamente lo que ustedes están reclamando para mañana? Ustedes dicen el cumplimiento de la instalación de una mesa técnica, pero recién recién el lunes se han reincorporado, o sea, ¿se habían establecido plazos para esto? Claro, apenas la reincorporación, el lunes nos hemos acercado justamente con ese ánimo de instalar la mesa técnica y volver, digamos, con el compromiso de los planes de recuperación, pero lejos de ello, en la dirección regional, la directora regional no ha estado presente y nos informó a través de sus asesores que iban a hacer la consulta al Ministerio de Educación. Entonces, por un lado, de alguna manera se comunica y por otro lado no se atiende. Entonces, esperamos a nivel de Lima Metropolitana que se instale esa mesa técnica y a nivel nacional se cite al Comité Nacional de Lucha para poder dialogar en los temas del pliego de reclamo de los 7 puntos, ¿no? Ya, pero ¿qué tendría que ocurrir para que mañana no haya paro?
Porque hay otros que dicen, no, el paro tiene una intención política, lo que quieren es traerse abajo a la ministra, ¿no es cierto? Y presionar para que la interpelación se convierta en una Bueno, ya censura. sobre la capacidad de la ministra de no haber podido resolver la huelga, no haber solucionado la problemática magisterial sobre el abandono de la educación pública, ya corresponde a los congresistas el día de mañana. Y mañana, obviamente, los maestros vamos a estar, por acuerdo de los delegados de Lima Metropolitana, vamos a estar presentes ahí, ¿no? Y esperamos que aquí en adelante se flexibilice y se aperture pues, el diálogo, como todo país democrático y como lo ha anunciado. O sea, para entendernos, usted lo que dice, profesor Tello, es, ustedes hacen un paro el día de mañana, usted dice, nos comprometemos a que las clases que se pierden el día de mañana se van a recuperar, el paro es solo a nivel de Lima, Así y es. lo que ustedes reclaman es que se instale la mesa de diálogo, es decir, si hoy la ministra anuncia que la mesa de diálogo se instale el lunes, no habría paro, digamos, ¿o no? Bueno, podría replantearse las cosas, ¿no? No hay problema. Por nuestra parte podría replantearse y tomar esa decisión, pero... Si usted lo permite, profesor Tello, como esto es un tema que evidentemente nos afecta a todos, yo creo que antes de abrir las llamadas, al margen de cualquier otra consideración, si algo de bueno ha quedado a raíz de esta huelga es que la discusión sobre la crisis de la educación pública en el Perú está en el centro de la atención. Y por primera vez todos los peruanos estamos involucrados en esta discusión. Yo creo que eso es extraordinariamente positivo, porque eso nos obliga a dar respuestas y para empezar a reconocer una realidad. Estamos en el 467-4499 y 251-9422 y vamos a recibir llamadas de nuestro público. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Sí, escuchamos. Adelante, por favor. Estamos al aire. Ya, escúcheme. Mire, en este caso, los dirigentes que están y los profesores que están trabajando en el Estado, desgraciadamente son improductivos. Ellos no tienen ninguna productividad en el Estado, absolutamente nada. Yo conozco varias comunidades en las alturas de Huánuco, tengo mi camioneta, transporto a las profesores, conversando con ellos sobre base de cada uno de sus conocimientos. No tiene conocimientos. O sea, si nosotros vamos a un colegio y le preguntamos a un alumno que está en tercer grado, cuarto grado, no sabe ni leer, no sabe ni escribir. Entonces, ¿qué están enseñando? ¿Qué productividad se están haciendo? ¿Qué cosas están haciendo? Si ellos dicen que son el magisterio. El señor dice que tienen un compromiso con los padres de familia. ¿Qué compromiso? Está mintiendo. ¿Qué compromiso tiene? O sea, No tiene ningún compromiso. usted piensa... Simplemente se acerca ahí a la oficina. Ya, pero usted piensa entonces que no debería haber paro el día de mañana. Definitivamente que no. ¿Paro de qué? ¿Por qué? Ya le aumentaron a estos señores, le han aumentado. Y no quieren que se les... Yo preferiría que... O sea, pero ¿por qué no escuchamos... Usted... Sí, en una empresa nos toman exámenes. Para un puesto de trabajo nos presentamos más de 1000. Yo le agradecería que se mantenga en la línea. Usted, padre, ¿usted tiene hijos en colegio público? ¿Tiene algún hijo en un colegio público, señor? Sí, correcto. ¿Por qué no escuchamos al profesor Edgar Tello? Hacemos más bien un diálogo, porque yo creo que esto es lo que interesa ahora, ¿no? Porque lo que está planteando el oyente es algo que no es solo una opinión personal, ¿no? Yo creo que alguna gente comparte el punto de vista de nuestro oyente. Claro, compartimos la preocupación del padre de familia, pero la ministra, lejos de, digamos, de solucionar y dialogar, más bien sale a los medios de comunicación a amenazar a los profesores que va a descontar. Entonces, prácticamente en el fondo nos damos cuenta que a la ministra no le interesa la recuperación de clases, porque dice, voy a descontar, ya la ley es la ley y se va a ejecutar. Entonces, el maestro obviamente se siente, digamos, indignado por ese tipo de declaraciones. Claro, Lejos de solucionar. se supone que uno recupera porque, es decir, uno no puede cobrar por un trabajo que no ha hecho. Pero si te descuentan, lo que dicen ustedes es ya no están obligados los maestros a hacer la recuperación. Pero eso nos pone en una situación absurda. ¿Qué habría que hacer? ¿Contratar maestros para hacer las clases de recuperación? No tiene pie ni cabeza, ¿no? Justamente ahí es el diálogo que se debe llegar para comprometerse al compromiso que tenemos con los padres y estudiantes de recuperar las clases, y también la ministra en ese sentido no tomar represalias ni administrativas ni remunerativas. No sé si está en la línea nuestro oyente, pero él llama la atención sobre esta versión que yo la discutí cuando entrevisté a la ministra, porque
digamos, se supone que la confrontación es los maestros que no quieren evaluación y el ministerio que sí quiere evaluación, ¿no? Claro, el problema no es, el magisterio también quiere evaluación, pero con esta huelga hemos demostrado que no es una evaluación formativa integral, sino es una evaluación para despedir profesores. Y obviamente con los medios de comunicación hemos también comprobado que hay un gran negociado pues en las capacitaciones, consultorías de más de 500 millones de soles, que no lo decimos los maestros, lo han dicho los medios de comunicación. Y eso obviamente pone en tela de juicio porque no quieren flexibilizar sobre las condiciones de la evaluación de desempeño para que el maestro que entre comillas haga desaprobado sea retirado del magisterio con la aplicación de las rúbricas que son totalmente también subjetivas. Ya lo han venido a decir especialistas sobre cómo es el manejo subjetivo de esas rúbricas. Pero ¿cómo se va a resolver esto de la evaluación? ¿En las mesas estas técnicas de diálogo? Bueno, esperamos que en la mesa técnica de diálogo podamos conversar, trabajarlo y podamos llegar a un acuerdo común, ¿no? En la cual haya un compromiso de parte del ministerio y de parte también de parte del magisterio que estamos llanos a eso. Sí, vamos a recibir otra llamada de nuestro público. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Adelante. Buenos días. Yo hace tiempo llamo a la radio exitosa, que en la época cuando estaba el señor Tafor. Yo, para los pobres como yo trabajo en un condominio vigilante. Yo, así como yo, como para pobre, educación secundaria es nocivo, porque termina secundaria no saben nada. Debe ser opcional, porque se van a calentar carpeta nomás. Y obligatorio tenemos que regresar para que pueda postular a una academia. Sí, recién sabe, pero no, nada. Y los maestros no quieren que se vaya. En el privado a nosotros nos botan las patadas. Ellos cuando entran ya quieren ser como garrapatos ahí todos ahí. Y además, Alan García es culpable. También el año, cuando estaba gobernando, todito a los de primaria, secundaria, apenas primera y secundaria, le dio título a todos. Por eso no quieren evaluar. Chao, gracias. No, muchas gracias. El padre de familia ha dicho una gran verdad, ¿no? El alumno que termina la secundaria tiene un abismo para ingresar a la universidad y ese es el problema del diseño curricular, que no se ajusta a la realidad. Han suprimido de las líneas de acción educativa por asignaturas que antes se desarrollaba, donde el alumno llevaba la historia del Perú en 5, 6, 7, hasta más veces, y obviamente ahora lo han reducido a una área. Y han hecho un comprimido de todas las áreas. Ya no se enseña la geografía del Perú y del mundo como antes se enseñaba, de manera ampliada, sí, profunda. Pero eso es increíble. Yo siempre vemos la atención de que... Pero hay que insistir en esto, ¿ah? Porque esto lo dijo acá Jaime Saavedra cuando era ministro más de una vez. Es decir, que lo que ha ocurrido en el Perú no es solo que se ha desplomado, para usar la frase favorita de Lucho Castañeda, ¿no? Se ha desplomado la educación pública, sino que ha surgido una educación privada alternativa a la educación pública de pésima calidad. De pésima calidad, porque no es solo que está mal nuestra educación pública, está mal también esa educación privada donde cualquiera tiene una casa, claro, ya tengo un garaje, monta un colegio y no sé cómo se lo admiten o se lo han estado admitiendo todos estos años. Pero ahora, el tema y la preocupación es cómo resolvemos esto. O sea, es el profesor Cadillo, Juan Cadillo, que ha sido considerado uno de los mejores profesores del mundo, y que dicho ese paso estuvo en huelga, él decía, hay que hacer una evaluación, pero la primera tiene que ser diagnóstica, para saber exactamente en qué condiciones están nuestros maestros, para saber qué es lo que hay que corregir. Claro, entonces hay una crisis total, estructural ya de la educación, que tiene que haber un diagnóstico urgente, para poder, digamos, sacar, digamos, los mecanismos de solución. Y en eso, como ya lo has dicho, hay prácticamente un desfase, tanto en la pública como en la privada, ¿no? Que hay prácticamente una improvisación. No hay un diseño curricular nacional que se ajuste realmente a la realidad. Últimamente ya el Poder Judicial ha dejado sin efecto la ideología de género, que estuvo también cuestionada, y obviamente eso también pone en tela de juicio el resto del diseño curricular que debe ser cambiado. Vamos a recibir una última llamada de nuestro público. Sí, muy buenos días, adelante, por favor. Aló, buenos días. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo está, señor Lucas? Buenos días. Por favor, yo quisiera hacer esta observación y dirigirme directamente al profesor que está a su lado. Fíjese, yo tengo una niña en primaria y tengo hijos que ya han salido de secundaria y que están estudiando. Yo siempre les hablo a mis hijos de que para que la sociedad prospere, para que ellos prosperen, tienen que ser competitivos. Porque la única forma de poder mejorar, de poder escalar, es siendo competitivo, estudiando y siendo competitivo. Y eso yo pienso que es aplicable a todos. Y entonces yo no entiendo por qué los profesores, si bien es cierto, están pidiendo que las evaluaciones
se revisen, se estructuren bien y que sean realmente objetivas, porque ellos se niegan, y quiero que me explique el señor que hable sobre esto, ¿por qué se niega a que si un profesor no está calificado para poder enseñar, pues entonces tiene que retirarse del magisterio, pues que se dedique a otra cosa, porque no, de repente no es su vocación? Pero yo no encuentro justo que si una persona no es buena, no es competitiva, no es profesional en lo que está haciendo, mantenerlo pagando en cualquier ámbito. Claro, es una buena pregunta, ¿no? O sea, ustedes dicen, profesor Tello, ya, que las evaluaciones no sean punitivas y el objetivo no sea despedir, sino que el objetivo de la evaluación sea diagnosticar cuál es la situación real de los maestros y qué cosa es lo que hay que mejorar en los maestros. Pero, ¿qué ocurre si luego va a hacer ese esfuerzo, digamos, que el ministerio tome la propuesta de ustedes, pero llega un momento en que hay algunos maestros que no califican? ¿Qué se hace con esa situación? Bueno, el problema de la calidad de la educación no depende solamente del maestro, hay varios factores, ¿no? En Finlandia, como siempre lo han puesto de modelo, ahí también evalúan a los profesores, pero no para despedirlos, sino para actualizarlos, perfeccionarlos, especializarlos y reforzar lo que justamente el profesor tiene algunas debilidades en esas preparaciones, pero no para despedirlo, porque de alguna manera el responsable de la calidad educativa no es solamente el profesor, sino también tiene una gran responsabilidad el Estado, porque los profesores no depende de la alimentación de los niños. Ahora, en el tren eléctrico, en los paneles que ha publicado el Ministerio de Salud, dice más del 50% de niños en edad escolar sufre de anemia. Eso no es responsabilidad de los profesores. El problema de la salud es responsabilidad del Estado. El problema también de los trabajos de los padres de familia, que no pueden dedicarse a apoyar a sus niños, que prácticamente por buscar trabajo están fuera del hogar, tampoco no depende pues de los profesores. Ese es prácticamente la situación de la calidad de la educación, es un problema integral, donde el profesor es parte de... Claro, que no se va a resolver, ustedes dicen, despidiendo simplemente maestro. O sea, el despedir no va a solucionar. Ahora, hay un asunto que es cierto, que yo lo discutí también con Marilú Martens, que ella me decía, ¿por qué el Estado tiene que pagar la formación del maestro? El problema es que si tú le pagas, como le has estado pagando a los maestros, 1.200, 1.500 soles al mes, tú no puedes pretender que ese maestro con ese ingreso además pague su calificación, cuando por lo general tiene que hacer otro trabajo para poder mantener a su familia. Entonces, es un entrampamiento en el que hay que enfrentar. Ahora, ¿ustedes van a marchar mañana a la Plaza del Congreso? Claro, vamos a estar presentes en el Congreso para que vea pues los congresistas y la ministra de Educación de que el magisterio sigue latente la posibilidad del diálogo. Pero digamos, si hoy día si el día de hoy la ministra Marilú Martens dice, no se va a descontar a los maestros que asuman el compromiso de recuperar las clases que se han perdido al menor tiempo posible. Y en segundo lugar, el día lunes empiezan a instalar en el siguiente cronograma las mesas de diálogo, ¿eso sería un argumento suficiente para que no haya paro el día de mañana? Bueno, sería un aspecto importante, ¿no? Que se haga, digamos, ya se instale con un documento, porque a veces lo anuncian y a veces no se cumple. Eso también es Yo le soy sincero, profesor, porque esto le preocupa a la gente. Yo creo que hay que crear un clima distinto, hay que hacer esfuerzos porque así sea. O sea, no vamos a avanzar en resolver la crisis de nuestra educación si no se crea un clima de diálogo y un clima, digamos, razonablemente amable entre los representantes de los maestros y las autoridades de educación. No vamos a ningún lado si seguimos con este clima de confrontación. Y lo único que vamos a hacer es perder tiempo, ¿no?, en algo que es realmente urgente, ¿no? Claro. O sea, mañana marchan entonces al Congreso. Claro, y esperamos que de aquí en adelante haya esa apertura del diálogo, porque los maestros ya hemos demostrado que tenemos esa apertura. La ministra de Educación, incluso en tu programa que hiciste al compañero Pedro Castillo, le dijiste, podíamos hacer público con las cámaras acá en la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación. Si hay alguna objeción, el compañero, cuando le preguntaste al profesor Pedro Castillo, dijo que no había ningún inconveniente. Claro, porque además en todo caso, si se tiene un ánimo de ver quién tiene la razón, esa va a ser la mejor forma de demostrarlo. Claro. ¿Quién quiere el diálogo? ¿Quién quiere no? ¿Quién es intransigente? ¿Quién no? Es decir, pero en fin, yo creo sinceramente que hay otras maneras. O sea, sería un gesto, o sea, porque no tiene lógica. Ya estamos diciendo que no se pierdan clases, que se recuperen las clases o sea, ha habido diferentes momentos. En Cusco, claro, es donde más se perdió porque la huelga fue más larga, pero en fin, en Lima ha sido de menor duración. Pero digamos, para recuperar esas clases, si tú le descuentas al maestro, entonces el maestro ya no está obligado a recuperar. No tiene lógica esa postura confrontacional. Entonces tú dices, ya no se va a descontar, pero el maestro se compromete a recuperar en el siguiente cronograma. 1.
y se va a cumplir el compromiso de hacer las mesas técnicas en esta fecha. Del día lunes se instala en Lima. No es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil. Y ustedes también tienen que poner de su lado, ¿no? Digo obviamente, como siempre lo hemos puesto de nuestra predisposición en todo el proceso de la huelga, tanto el Comité Nacional, ¿no? Y eso eres testigo en ese sentido. Muchas gracias al profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE Base de Lima, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la pausa, regresamos con más. Va a estar William Paco Castillo, el ex abogado y actual amigo del expresidente Alberto Fujimori, que envió una dramática carta el día martes. Va a estar con nosotros también el ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. Con ellos regresamos tras la pausa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 10:39 de la mañana. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú. Y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Sofía Gallegos. ¿Dónde está Sofía? Iba a hablar la ministra de Salud. ¿Está hablando o no? A ver, está ella por ahí. Adelante, Sofía, por favor. Bien, gracias. Información en vivo. Nos acompaña en estos momentos la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, quien ha participado del Foro Hemisférico Mujer y Participación Política en las Américas. Vamos a escuchar parte de su intervención. Es un día bastante significativo, pero nosotros lo que queremos lograr también es que esa participación sea mucho más efectiva. Hemos visto con mucha pena que los avances en el tema de violencia a nivel de Latinoamérica, no estamos hablando solo de Perú, ha ido en aumento. Estamos nosotros tratando de que las políticas sean mucho más, de repente, mucho más efectivas en cuanto a las estrategias que podemos usar. Pero además yo creo que este trabajo tiene que ser articulado, conjunto, en base a las experiencias de todo lo que ella ha podido llevar de pronto en otros países y que el día de hoy, el día de mañana, nos van a ayudar a que este intercambio de experiencias pueda fortalecer el trabajo que tenemos realizado. ¿Cuál es la situación que han podido encontrar justamente en los países de Latinoamérica que no solo están participando, sino también de otros en nivel también de violencia contra la mujer, participación política, por ejemplo? Bueno, en el tema de participación política, nosotros vemos la ausencia de muchos países, por ejemplo, en las altas direcciones. Si hablamos del sector privado, en las altas direcciones empresariales. Y si hablamos del sector público, por ejemplo, en las ministras de Estado, ¿no? Que no tenemos una paridad como la que nosotros desearíamos, no tenemos una equidad. Lo único que nosotros queremos es un trato igualitario. Creo que vamos en igualdad de oportunidades, partiendo de esa perspectiva. Nosotros de ninguna manera pretendemos que los porcentajes sean más altos para mujeres o viceversa. No tiene nada que ver. En parte de la intervención, entonces, ahí la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Bueno, muchas gracias a Sofía. No entendimos mucho lo que dijo, ¿no? La ministra, en realidad era la ministra Choquehuanca, la ministra de la Mujer. Nuestra pregunta hoy día para las redes sociales es: el ministro Basombrío ha dicho que la inseguridad ciudadana ha disminuido. ¿Qué opinan ustedes, amigos oyentes? ¿Comparten la opinión del ministro Carlos Basombrío sobre lo que está pasando con respecto a la inseguridad en el Perú? Envíenos sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios al Facebook en Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Y está en nuestros estudios el abogado de Alberto, ya no es usted abogado de Alberto Fujimori, ¿no? William. No hay ahorita ningún proceso judicial que él tenga, todos los terminamos y no soy el abogado, soy el amigo. El amigo, William Paco Castillo, el amigo de... Sí. Ahora, yo creo que es importante porque a veces uno pierde la perspectiva. ¿Cuántos juicios ha tenido Alberto Fujimori? ¿Cuántas sentencias tiene y a cuántos años ha sido condenado? ¿Se puede hacer un resumen de eso? Sí. Mire, justamente el último trabajo que yo tuve fue conseguir la rehabilitación de Alberto Fujimori en materia de sus condenas. Él está rehabilitado en todas las condenas.
Él tiene 3 condenas por las cuales está absolutamente rehabilitado. Y la última que tiene es la de 25 años, que todavía... O sea, él está cumpliendo en este momento solo una sentencia, las otras ya las cumplió. Rehabilitado incluso significa... O sea, rehabilitado significa que cumplió la sentencia y que por lo tanto ya... Está apto, recupera todos sus derechos civiles, personales, solamente le falta esta sentencia. Y de esta sentencia... Que es la de Barrios Altos, claro, ¿no es cierto? Y de esta sentencia ya está por los 12 años, es decir, casi la mitad de la condena, que en cualesquiera otra circunstancia, él podría salir con un beneficio penitenciario, que no sale en este caso por esta bendita interpretación respecto al secuestro agravado, que fue el candado que le puso la sala para que no saliera con beneficio penitenciario. La sala, digo, presidida por el entonces vocal César San Martín. Ahora, Alberto Fujimori ha enviado esta carta que se ha difundido extensamente y donde señala, yo creo que las 2 cosas más importantes, por lo menos es la interpretación que modestamente tengo. Una es un mensaje directo a Pedro Pablo Kuczynski. O sea, tú querías saber si yo estaba enfermo. Bueno, estoy enfermo, pues si temo que me pueda morir. Casi me muero, es más, es lo que le ha dicho, ¿no es cierto? Claro, mira, mis pulsaciones han pasado de 65 a 140, tengo fibrilación auricular, ¿no es cierto? Justo este papelito, que tiene grados de intensidad. No sé, yo sé que usted no es médico, pero... Sí, pero no necesito hacerlo, vea, ni él tampoco es médico, pero este papelito que traigo aquí en la mano, pequeño, es el apunte que hice ayer a las 6 de la tarde que me despedí de él, donde él me explicaba lo que había padecido. Él dice, yo tengo una fibrilación auricular, que es un mal cardíaco donde no es arritmia, tampoco es una taquicardia, sino que es un mal especial que él está incluso investigando, porque es una pulsación del corazón descontrolada, repentina, que viene con agitación, que de pronto está en 65 pulsaciones y luego sube a 140. A la 1 de la mañana del 5 de septiembre, él se despertó con esta agitación, lo evacuaron a la Clínica Centenario, a las 3 de la mañana fue remitido a UCI y ahí ha estado casi 3 días, al borde de la muerte, porque 1 de cada 6 personas que tienen este mal o mueren o quedan en situación bastante... Claro, pero se supone que las fibrilaciones auriculares, dependiendo de la gravedad del caso, se regulan porque es una como falla eléctrica, digamos, del corazón, y se regula con un marcapaso, ¿no es cierto? Que es el que te permite que el corazón no se salga ayer hablábamos de esa con él, frecuencia. Y no es el caso de él, porque en el tema del marcapaso, sin ser médico, ni él tampoco, él lo ha consultado mucho, él tiene muchos amigos médicos, muchos cardiólogos, le decían justamente que el tema del marcapaso se resuelve cuando se trata de un paciente arrítmico. Si usted tiene arritmia, bueno, para eso está el marcapaso, pero él no tiene arritmia, él no padece arritmia, tampoco padece taquicardia, sino padece este mal de esta naturaleza llamada fibrilación auricular, que es una cosa pues repentina, que puede generar, imagínese, un ataque hemipléjico o la muerte. Claro, puede provocar un paro, puede provocar un paro. Muerte, porque ha estado 3 días internado. Ahora, o sea, Alberto Fujimori pensaba que se moría, que iba a terminar muriendo en prisión, digamos. Él me dijo eso, y le repite este mal después de 4 meses. Él se siente próximo a la muerte. Nunca he visto la muerte tan cercana como hace unos días, doctor, me dijo. Y de verdad que yo lo he notado, de verdad me conmuevo, me conduelo. Hemos hablado algunos temas y yo, oiga, aprovecho este espacio generoso que usted me da para llegar al corazón de Pedro Pablo Kuczynski, porque ahora quiero llegar yo como persona, como un ciudadano común y corriente, y tocar la fibra más íntima del señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene la misma contemporaneidad cronológica de Alberto Fujimori y sabe cómo sufre una persona de más de 78 años, porque él tiene esa edad,
Imagínense con estos males encima, que la fibrilación auricular no es solo el único mal que padece Alberto Fujimori, sino sabemos que tiene además otros males colaterales. Ahora, hay una noticia de último minuto, hace solo 6 minutos salió un comunicado del Poder Judicial en el sentido de que en el caso de Coteva, accediendo a un pedido de la Fiscalía, el juez Abel Concha ha concedido un nuevo plazo para sustentar el arresto provisorio de Alejandro Toledo, ¿no? O sea que, bueno, esto ahí está en la pantalla el mensaje a través del Twitter que ha mandado el área de prensa del Poder Judicial. Bueno, eso vamos a hablar más adelante, pero, o sea, el tema es el siguiente. Desde el punto de vista, digamos, legal, hay la figura del indulto presidencial. El indulto que lo puede dar inopinadamente, ¿no? A eso es a lo que voy. O sea, porque se han dicho muchas cosas alrededor del indulto. O sea, una de las que se han dicho es que alguien lo tiene que pedir. Eso no es cierto. No es. Eso puede ser una decisión presidencial. Claro, los detractores hablan lo que quieren, pero de acuerdo a cómo quieran llevar agua para sus propios molinos. El tema es concreto. El indulto humanitario y el indulto simple, por llamarlo de algún modo, es exclusiva facultad y decisión del presidente de la República, por encima de cualquier ministro, por encima de cualquier opinión de sus adláteres. Él está en la facultad de poder indultar a Alberto Fujimori. Sin que le entreguen ningún reporte médico, absolutamente. Sin tener que darle cuentas a nadie, porque es su facultad. Ahora, si estamos pensando como se quiere por ahí de manera tan mezquina decir que este es un asunto de victimización o que es un asunto que se quiere generar lástima, eso es una situación bastante maliciosa y que no es el caso, porque si queremos saber cuál es la dimensión del mal de Alberto Fujimori, bastaría con pedir el último reporte de los 3 días que ha estado él internado en UCI. Estar internado en UCI, imagínese usted estar entubado, monitoreado, sin moverse de esa unidad 3 días y al borde de la muerte, ¿qué más resultado que ver que está además grave? Existe, existen parámetros, se supone, para el otorgamiento de indultos, ¿no es cierto?, de carácter humanitario. O sea, el indulto, ¿cuándo procede? Cuando una persona tiene, entiendo, ¿más de cuántos? ¿Más de 65 años? ¿Más de 75? Es una persona mayor. No, lo segundo es que su permanencia en prisión pudiera, o sea, porque padece una enfermedad terminal, creo que dice, o cuando su permanencia en prisión podría significar un riesgo para su salud, para su vida. O sea, teóricamente, digamos... Él cumple todos los requisitos. Ahora, pero lo que se ha dicho es que esto no aplica en el caso de los delitos de lesa humanidad. Sí, pero ya eso también creo que la discusión ya acabó en ese capítulo, por cuanto a la defensa que ejercí le cupo, desde mi punto de vista, perdóneme usted la falsa modestia, el alto honor de haber obtenido una sentencia del Tribunal Constitucional a través de la cual se determinó de manera contundente que los delitos a los cuales se encuentra condenado Alberto Fujimori purgando prisión son delitos comunes. Nada impide que el señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, claro, se erija en el estadista, empiece la reconciliación nacional y otorgue un indulto humanitario que más de la mitad del país se lo va a agradecer y se lo va a reconocer. No es posible, Nicolás, que en este momento estemos a punto de darle la libertad y de presenciar como si fuera un gran acontecimiento la libertad de una persona tan cercana a uno de los criminales más cruentos del país como es Abimael Guzmán. Me estoy refiriendo a la bailarina que va a salir, Marisa Garrido, y que esté en este momento el que combatió esa subversión, el que es el autor de la pacificación nacional de este país, este clima que vivimos totalmente alejado del terror, pero que está recrudeciendo justamente por políticas abandonadas, que esté preso, que existan militares que dieron la cara, que estén presos y que los terroristas estén saliendo. Y que un hombre que se está muriendo, permitamos que muera en prisión cuando él
O sea, evidentemente es una decisión política que si Pedro Pablo Kuczynski la asume va a tener un costo. Es decir, no solamente va a perder ya, si es que algo le queda, del respaldo de de una parte de quienes lo hicieron presidente, es decir, por ejemplo, la gente del Frente Amplio, aunque ahora son dos movimientos, ¿no? Nuevo Perú y Tierra y Libertad. O sea, ellos se le van a ir encima. Aunque ayer Alberto Quintanilla dijo que si hay la evidencia, como aparentemente existe, que hay un problema de salud, o sea, por un asunto humanitario, por lo menos él no tendría, o sea, reparos en que se produzca un indulto de estas características. Claro, ¿no? Y el parlamentario Quintanilla, como cualquier parlamentario, son padres de la patria, podrían simplemente con un oficio pedir el informe a la Clínica Centenario de estos 2 últimos internamientos y van a ver que ese mal que él está padeciendo lo pone cada vez más cerca a la muerte. El otro mensaje de Alberto Fujimori en la carta, porque, o sea, ¿cuál es el temor que él expresa desde mi punto de vista? Que si él muere en las condiciones en que está la relación entre sus hijos, el fujimorismo se va a partir en dos. Y probablemente se una si él sale, ¿no? En los últimos días de su vida, porque es evidente, creo que la última vez que tuvimos una conversación contigo, Nicolás, te dije que ahí hay un cristal roto, ¿no? Se rompió este cristal desde que Kenji adoptó en realidad una posición distinta a la posición de la bancada de Fuerza Popular. Fue directamente al corazón de asesores del entorno de la hermana, del entorno de Fuerza Popular, que llevaron al fracaso consecutivo de Fuerza Popular durante 2 derrotas electorales. En consecuencia, peor con esta sanción que le dieron a Kenji de 2 meses, una sanción bastante injusta, absurda, que en realidad lo que ha hecho es probablemente desunir más eso que ya estaba roto. Porque no es difícil interpretar, o sea, Kenji no cree que esto es una decisión en la que no ha tenido participación su hermana, que ha sido, es decir, que esto ha ocurrido, sino por su iniciativa, con su venia, ¿no? Créame que en Fuerza Popular, según la lectura que tenemos muchos, y no hay que ser muy inteligentes ni perspicaces, nadie se mueve si no tiene el consentimiento de Keiko. Entonces, cualquier decisión de la bancada es decisión de Keiko. Y él, moribundo, me refiero a Alberto Fujimori, viendo en realidad esta desunión, sintiendo cercana a la muerte, obviamente como todo padre, se erige para tratar de unir aquellos pedazos rotos que están ahorita. Ahora, es fundada la versión que dice que las simpatías de Alberto Fujimori van más del lado de Kenji y que un indulto que le daría mayor capacidad de acción dentro de las limitaciones físicas que pueda tener, la va a usar esa libertad de acción para respaldar, digamos, la posición y el papel de Kenji dentro del fujimorismo. Que Alberto Fujimori, digamos, sería más kenjista que keikista. Los que somos padres sabemos que el Benjamín de la familia, desde las épocas bíblicas incluso, pudiera estar más cercano al corazón del progenitor. Pero esto no quiere decir que Alberto Fujimori tuviera más simpatías con respecto a la división filial, porque si Keiko fuera la presidenta de la República o hubiera ganado las elecciones, pues no habría, creo yo, nada que objetar. El tema está en que aquí él, Alberto Fujimori me refiero, tiene 2 situaciones. Una, que actúa como padre, queriendo unir a los hijos, y otra, que es la situación que la va a tener hasta que cierre los ojos en este mundo, que es la situación política. Y como político, siendo una persona tan sagaz, tan visionaria, tan especial en la concepción de la política, él piensa, él cree que indudablemente el ciclo político de Keiko ya se consumó con las 2 tentativas fracasadas a la presidencia y que obviamente a quien le debe tocar es a Kenji, como lo piensa también una gran mayoría, entre las cuales me incluyo, ¿no? Es decir, que el heredero político debería ser... ¿Y eso qué supone? Que el próximo candidato a la presidencia del fujimorismo no debe ser Keiko, sino Kenji. Yo no tengo la menor duda de que Kenji debe ser el futuro candidato presidencial y el optimismo de creer que él va a ser el presidente de la República de este país. Que él sí podría ganar y Keiko no. Estoy absolutamente seguro que él repetirá la historia del padre. Kenji... Y esa es una opinión
de William Paco Castillo o es algo que usted, William, ha conversado con Alberto Fujimori? Bueno, yo le he transmitido a él lo que pienso. Él no me ha dicho qué cosa es lo que piensa al respecto, pero... Ahora, cuando uno me imagino, siente que está a puertas de morir o enfrentado a la posibilidad de morir, uno hace un testamento, ¿no es cierto? ¿Ha hecho testamento Alberto Fujimori? Tiene las memorias, tiene encima del escritorio algo de 10 o 15 folders llenos. Esas memorias son, oiga, tremendas. Usted no se imagina, ahí está el contenido. Probablemente algún día el país y el mundo, generaciones venideras, estudiemos a ese hombre en la visión íntima de sus propias concepciones. Pero me refiero cuando uno se ve ante la eventualidad de morir, como él ha confesado en esta carta, o sea, algo tendrá que decir, ¿no es cierto? Si yo muriera, mis deseos son estos. Eso no lo ha hecho. Bueno, probablemente lo haya hecho y esté por algo en algún sobre por ahí. Señora Magariño, ¿podemos recibir llamadas de nuestro público? Por favor, dos. ¿Cómo nos ajustan acá? Sí. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Escuchamos, adelante, por favor. ¿Quién nos llama? Amigo Nicolás Lucar, muy buenos días. Muy buenos días, adelante. Mira, desde Chiclayo, amigo. Adelante, desde Chiclayo. Así es, mira, yo creo que al señor Fujimori ya deberían darle el indulto. Mira, el señor Pedro Pablo Kuczynski no tiene nada que perder. ¿Sabe por qué, amigo Lucar? Mira, el señor ya, su partido, con todo lo que está haciendo el señor, el partido va a caer en cualquier momento. Y el señor ya es una persona adulta, yo creo que nadie va a poder gobernar el Perú como el señor Fujimori, pues, Nicolás Lucar. O sea, claro, ya no hay nada que perder, ¿no? O sea, porque digamos, si le doy el indulto voy a perder el apoyo de mis aliados. Bueno, hace rato que no tiene el apoyo de sus aliados, ¿no? Incluso su propio partido está fraccionado. Este amigo chiclayano a quien saludo, mi tierra, Chiclayo, comparto toda la opinión de ese pueblo hermoso donde nací. Vamos a escuchar otra llamada de nuestro público. Tenemos llamadas del público. Adelante, por favor. Adelante, muy buenos días. Por favor. Adelante, muy buenos días. Por favor. Sí, si baja usted el volumen de su radio, no va a entrar el eco, eso que nos impide escucharlo. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Sí, buenos días, adelante, estamos al aire. ¿Cómo está, señor Lucar? Recién está entrando, el otro sé que alzó el volumen. Simplemente para cuestionar la función que dice el señor, no, obviamente no soy fujimorista, soy objetivo, pero yo me cansé del punto de vista de los fujimoristas de que solamente los representantes de Fujimori tienen que ser la familia Fujimori, que tan inútiles somos los peruanos que dentro del partido fujimorista no puede ver otra persona con otro apellido. Yo creo que hasta el mismo Becerril puede ser un buen representante fujimorista a la presidencia. No, Kenji Fujimori, por favor, señores, hay mejores representantes que Kenji Fujimori en el partido de los fujimoristas. Barajen otras alternativas. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, es en realidad un concepto claro, pero el problema está en que políticamente uno toma al candidato que tiene más aceptación en el Perú. Entonces sería absurdo nombrar a Becerril cuando no votaría por Becerril, ni siquiera en realidad creo su primo hermano. Entonces, en verdad que votar por Kenji, que medio país lo está apoyando. Entonces, esa aproximación es errada desde mi punto de vista. Una última pregunta. ¿Cuándo saldría en libertad Vladimiro Montesinos? Yo creo que está a portas, según lo que tengo. Porque él no tiene. ¿Cuál es la sentencia, recuerda usted, más larga que tiene él? Él tiene también, creo, condenas de 25 años, pero con él, pues sí funcionan los beneficios penitenciarios porque no está con la imputación de lesa humanidad. Él podría salir en cualquier momento, ¿no? Y vea usted el absurdo, ¿no? Sale Vladimiro, creo que este año dicen que va a salir, sale Marixa Garrido Leca, sale todo el mundo. Y Alberto Fujimori va a salir en cajón. Es imposible. Va a morir en prisión. Va a permitirlo, doctor, maestro, presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a su corazón, a su mente. Que Dios lo ilumine, que mañana nos dé una noticia de ver a este hombre que es autor de la pacificación nacional, por lo menos morirse en su casa. Estaba tratando de imaginarme cuál sería el efecto político de que Alberto Fujimori muera en prisión.
es catastrófico. Para Pedro Pablo Kuczynski, para sus propios ministros, sería catastrófico pasar a la historia como la persona. Mire usted lo que pasó con Ollanta Humala. Ollanta Humala le cortó el teléfono a Alberto Fujimori, lo silenció. Y ese mismo teléfono que lo cortó y que nosotros lo recuperamos mediante una acción de habeas corpus es el que le permite hoy día en el penal hablar. El señor Pérez Guadalupe lo sometió a las más caras restricciones, lo llamó el preso más caro del Perú, que tiene un ambiente amplio y todas las comodidades, y justamente el jefe del señor Pérez Guadalupe hoy día comparte esa celda. Mire usted la ironía de la vida. Humala le negó el indulto a Alberto Fujimori 2 veces consecutivas. Una incluso le dijo a los hijos, preséntenlo para yo pronunciarme, y se lo negó. Y antes de irse se lo volvió a negar. Incluso antes de irse firmó esta nueva extradición por el tema de Pativilca, ya hablando sobre posible lesa humanidad. Entonces, mire lo que es la vida, ¿no? Y ahora es el vecino próximo, separados por una pared y se frecuentan. Se han visitado, han conversado. Cuando llegó, me contaba el ingeniero, me contó que cuando llegó Ollanta Humala al presidio estaba total y absolutamente desorientado, no tenía ni siquiera, en realidad no había llevado ni siquiera el cepillo o la pasta dentrífica, y fue justamente Kenji Fujimori el que fue al supermarket y le llevó en realidad todos los implementos y esa conversación. Dígame usted si eso no es ironía de la vida, dígame usted si eso no es justicia divina, por Dios. Entonces apelo al señor presidente de la República. Yo creo que él es estadista, yo creo que él se va a erigir por encima de voces discordantes que le dicen que no haga lo que tiene que hacer. Debe indultar a Alberto Fujimori. William Paco Castillo ha estado con nosotros esta mañana, aquí en Exitosa, en el 95.5 de la FM en Lima. Vamos a la pausa. Regresamos con una entrevista con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que ya está en los estudios de Exitosa. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, son las 11:12 de la mañana. Estamos en todo el Perú y esto es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasa los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que tu colchón Paraíso o en tu colchón Paraíso puedas tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y está con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Nieto. ¿Qué lo iba a decir, no? Después nos conocemos desde la universidad. ¿Tú te imaginaste alguna vez, Coco, ser ministro de Defensa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ya estaba activo además en esa época, ¿no? Ya estaba activo. La verdad, nunca. Nunca, pero sí me imaginé. O sea, nunca imaginaste que ese iba a ser tu destino. Pero sí pensaba que íbamos a estar en la política o en la vida pública, como es el caso 40 años después. Y creo que íbamos a estar también con las mismas banderas de justicia, de igualdad, de mejoría de la vida de la gente, de la transformación efectiva del mundo. Y yo creo que eso no ha cambiado. Yo siempre digo, pueden haber cambiado mis espacios o mis ubicaciones políticas, pero mis banderas siguen siendo las mismas. Ahora, acaba de estar William Paco Castillo, que ya no habla como abogado, sino como abogado, amigo de Alberto Fujimori. Yo he escuchado el reporte de los médicos, he llamado a gente amiga que conoce de este tema de las fibrilaciones y dice, bueno, es un asunto que dependiendo de la gravedad se podría manejar, pero en un contexto donde tienes otros males y tienes en contra el tema de la edad, ¿no es cierto? O sea, puede ser peligroso. O sea, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Y la respuesta que me dio un amigo médico ayer es sí. Puede ocurrir que entre que te sacan ¿no es cierto?, de Barbadillo y llegas a la clínica ya no lo haces. Simplemente te quedaste en el camino. Sí, bueno, entonces, ¿es un riesgo real que se muera Alberto Fujimori? Bueno, es un riesgo real que se muera Fujimori y que nos muramos tú y yo el día de mañana atropellados por un auto. Pero lo de él está más cerca, pero mira, es una decisión primero que corresponde estrictamente al ámbito del presidente, de modo que no es un tema, como ha dicho el primer ministro, que esté en la agenda del gobierno, pero el presidente lo tiene como un tema relevante sin duda.
Y si hay razones médicas que ameriten un indulto humanitario, estoy seguro que el presidente tomará la decisión que él tenga que tomar. Él es una persona con una mirada larga y con una mirada que trata de ser inequitativa, imparcial y justa. Entonces, si hay razones médicas, si hay una situación de ese tipo, estoy seguro que él va a tomar la decisión que considere la pertinente en esas circunstancias. Ahora, acaba de ocurrir un nuevo incidente ¿no? relacionada con la zona del Braem, ¿no es cierto? Aunque ha ocurrido en Huancavelica, ha habido un ataque terrorista según todos los indicios. Hay una vez más fallecidos y eso pone nuevamente sobre el tapete la complicada situación con el tema no solo de los hermanos Quispe Palomino, sino de narcotráfico. Bueno, primero sobre ese tema me gustaría darle mi pésame a las familias y a nuestra Policía Nacional del Perú por la muerte de Ciro Ibarra, Carlos Fernández y Denise Mendoza, que han fallecido en ese atentado cobarde el día de ayer, como a las 6 de la tarde. En este momento está en la zona, entiendo, el viceministro del Interior, junto con mandos policiales. También han viajado mandos del Ejército. Es una zona que no es zona de emergencia, es decir, no está estrictamente dentro de las competencias del Comando Especial del Braem. Es un tema de orden interno y por eso la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior están tomando la conducción de este problema. Pero no siendo parte, digamos, de la zona declarada en emergencia, sin duda tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico y con la acción de esta banda de los Quispe Palomino. Yo acabo de leer literalmente hace unos minutos la entrevista a Morote en Caretas y él señala claramente que la banda de los Quispe Palomino en la zona del Braem es, como dice, ha dicho, una banda degenerada. O sea, digamos, lo primero que hay que hacer es poner los hechos sobre la mesa para poder tener un razonamiento muy nítido de la situación. Primero, aparentemente ha sido un grupo ligado a los Quispe Palomino. Como sabemos, los Quispe Palomino pues ya no tienen ningún proyecto ni estrategia de poder. Son una banda criminal al servicio del narcotráfico y eso lo puede ver uno claramente en el mapa cuando sigue el conjunto de acciones como lo hacemos en el Comando Conjunto y en el Comando Especial Braem y pone sobre el mapa ese conjunto de acciones. Es claro que las acciones se intensifican en aquellas zonas donde hay trasiego de droga. De modo que su trabajo... O sea, hay una relación directa entre la existencia del grupo armado de los Quispe Palomino con la operación del narcotráfico. Absolutamente. Por eso Jaime Antesana dice que equivaldrían prácticamente a una firma, o sea, una de estas organizaciones que no solo hace labores de seguridad, sino que está asociada ya directamente al tráfico, ¿no? Pues es probable que él tenga elementos para firmarlo, pero no me cabrían muchas dudas. Ahora, pero igual la interrogante sigue siendo esta. ¿Cómo es posible, después del tiempo transcurrido, después de es decir, ¿cuántos militares y policías están en el Braem? ¡Miles! Nosotros tenemos más o menos 9.000 efectivos militares. 9.000 efectivos. Son 58 bases, entre las fijas y las móviles. Son 3 brigadas instaladas en la zona de modo permanente. Si no hubiera situación de emergencia, en la zona esa estarían instalados más o menos 5.000 hombres, de modo normal, en las bases de las brigadas y en las bases móviles que se desplazan. ¿Y de la policía cuánta gente hay? Muchísima. No tengo cifras, pero son menores, mucho menores. Claro, pero eso es lo que resulta incomprensible. O sea, porque la última información que he escuchado es que se calcula que se producen en la zona del Braem no menos de 200 toneladas de clorhidrato de cocaína. 250 toneladas. Ya. Estás hablando de un negocio que tirando los precios al piso no es menor de 2.000 a 3.000 millones de dólares. Y si usas como referencia los precios de Nápoles o los precios, no sé, de los Estados Unidos, estás hablando de muchísimo más dinero que ese, ¿no es cierto? Porque estás hablando, si lo transformas a gramos, estás hablando pues de una cosa brutal, ¿no? Entonces, lo que no se entiende es esto. ¿Cómo es posible que haya 9.000 militares, no sé cuántos miles de policías, y están entrando los insumos y está saliendo el clorhidrato terminado? Bueno. ¿Cómo ocurre eso? Ya. Yo creo de una manera bien simple, con un sistema perverso y enorme de corrupción. Ya. Tú has colocado el tema de modo fundamental. Primero, veamos lo que son los remanentes de lo que fue en su momento la organización terrorista. Hoy día sabemos claramente, como lo dices tú, Antesana, una banda criminal.
Ya no hay allí un proyecto político de poder o terrorista, nada. Es una banda criminal asociada al narcotráfico. El problema que tenemos entonces es el narcotráfico. Entonces tratemos el tema del narcotráfico. ¿Qué está ocurriendo? En la zona, el Comando Conjunto Especial Brahim ha ajustado la estrategia, hemos ajustado la estrategia para pasar a un control efectivo del territorio. No un control solamente formal, sino un control efectivo del territorio. Eso significa que nuestras patrullas están comenzando a desplazarse a aquellas áreas en donde a veces ya no se movían, lo cual va a suponer enfrentamientos. ¿Por qué pueden resistir 100, 150 hombres en una zona como esa? ¿Tú te acuerdas del nombre de Juan Santos Atahualpa? Claro. Hace ya varios siglos. Claro. Se pasó 30 años en la zona. Claro. ¿Por qué? Porque tienes... Chupedro. Eso mi familia paterna viene de Ancash, entonces esa historia siempre me ha fascinado. Conoce la historia. Entonces, ¿cuál es la situación? Geográficamente es una zona muy complicada. Si uno quisiera resolver militarmente el problema, puede hacerlo, pero el costo social sería altísimo. Entonces, ¿cuál es el problema? La estrategia de control territorial efectivo y la estrategia de resolución del tema de esta banda criminal es un tema de mucha inteligencia, de mucha paciencia y de golpes precisos, contundentes y quirúrgicos. Y eso supone tiempo. Claro, pero digamos, ese es un fenómeno. Ya, pero digamos, ese es el tema de los Quispe Palomino. Ahora vamos al narcotráfico. Yo te digo, en el tema de Quispe Palomino, o sea, nosotros logramos con Martín Arredondo hacer una entrevista. Es más, originalmente esa entrevista la iba a hacer yo. El problema es que yo era una persona demasiado conocida y había una serie de riesgos con respecto para ellos, ¿no es cierto? Y para no lograr esa entrevista, ¿no? Y sin embargo, Martín Arredondo logró entrar con el equipo. Y ahí fue claro, porque perdimos el contacto con ellos casi 2 días completos y estábamos muy preocupados por si les había pasado algo, pero el manejo del territorio era increíble, porque ahora lo puedo decir, ¿no? Entraron por Huancayo, se fueron para... O sea, han recorrido toda la Sierra Central hasta que nadie sabe cómo terminaron en medio de la selva. Conocen todos los accesos, manejan todos los accesos. El conocimiento que tienen del terreno. Entonces, es pero importante. Esto fue hace años, Coco, o sea, hace años. ¿No es cierto? Tú viste las imágenes, tenían un teléfono satelital, tenían acceso a televisión satelital. Es decir, hay no sé, se podría hacer mucho más de lo que se ha hecho para infiltrarlos, para, ¿no es cierto?, neutralizarlos, para... Se está haciendo. O sea, no lo puedes decir. Nicolás, se está haciendo. Se está haciendo. Estamos trabajando con la paciencia necesaria para enfrentar ese problema específico. Y están claramente, tienen zonas muy precisas del movimiento. Ahora, ya. Ese es un tema. El otro tema es el narcotráfico, ¿no? Ahora, el fenómeno del narcotráfico, primera idea, el tema del narcotráfico no tiene solo solución policial o militar. Eso lo sabe quien quiera que haya mirado el fenómeno en el mundo. No tiene solución solo policial o solo militar. Hay una dimensión policial y eventualmente militar del problema, pero es una dimensión. Tú has mencionado el tema de la cantidad de kilos de cocaína que se producen en la zona. 250, 260, 200, las cifras siempre son azarosas por la naturaleza del problema. Para producir esa cantidad de droga se requieren 15.000 toneladas de insumos químicos. Que está controlando hoy la SUNAT. ¿Te puedo contar una anécdota con respecto a eso antes de que sigas adelante? Cuando cae Gerald Oropesa y lo acusan de estar involucrado en el negocio del narcotráfico, resulta que su familia tenía un negocio de limpieza. ¿Cuál es una de las características principales de las empresas de limpieza? Que tienen un acceso masivo a insumos químicos controlados. Entonces yo hice lo que cualquiera haría. Le pregunto a la SUNAT, ¿está inscrita la empresa de Gerald Oropesa y de su familia como empresa controlada, como compradora de insumos? La respuesta fue increíble. No. ¿Saben ustedes qué empresa de las que están registradas le vende a la empresa Gerald Oropesa? Se demoraron 3 días en decirme que no. Es decir, la SUNAT, que controla los insumos, no sabía nada sobre probablemente en ese momento, la más grande empresa de limpieza del país. Y no estoy diciendo o dando por cierto que sea narcotraficante, nada, simplemente lo que debió ocurrir. Si tú tienes una empresa de limpieza que mueve toneladas de insumos que podrían ser usados para narcotráfico, lo mínimo que debería ocurrir es tenerla controlada, saber cuánto ha comprado, qué uso ha dado, etcétera, ¿no es cierto? No lo sabía. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que necesitamos incorporar en una estrategia global de lucha contra el narcotráfico
todas las dimensiones del problema. Te podría mencionar otro. O sea, tú dices que están entrando, para esa producción están entrando 15.000. La cifra que yo tengo es que para producir esa cantidad de kilos de cocaína se necesitan 15.000 toneladas de insumos químicos. Que están entrando al Brain. Que tienen que entrar para producirlas. Pero ¿cómo entran si tienes 9.000 militares y miles de policías y la zona declarada en emergencia? Claro, el tema es que esa tarea específica tiene que ser realizada fuera del Brain, porque el ingreso, o sea, para llegar allá... Pero, o sea, hay un problema de corrupción. O sea, tiene que haber un problema de corrupción, porque además llegan las avionetas y llegan los compradores de la droga, ¿no es cierto? Y entra el dinero a la economía. Fenómeno de avionetas. Ya hoy día no están posándose en el Brain, en la zona declarada en emergencia. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo para interdictar o para intervenir eventuales aeropuertos clandestinos ha sido eficiente. Entonces han salido de la zona para hacer su trasiego. Tenemos ahí dificultades, ciertamente. Tiene que ver con la quinta fase de la interdicción aérea, que es el derribo de la avioneta. Ahí hay una dificultad, no de naturaleza jurídica, sino de naturaleza político-diplomática. Pero ese es un tema que tenemos que resolver. De cualquier manera, en ese tema se ha actuado con relativa eficacia, de modo que ya en la zona nuestra, en la zona que controlamos como estado de emergencia, eso ya no está ocurriendo. Ocurre en las zonas que están afuera de la zona declarada de emergencia. Otro tema. Se producen esa cantidad de kilos de cocaína. Eso supone dinero, ¿cierto? Y un ingreso en dólares. Bueno, ¿cómo circula ese dinero? ¿A través de qué mecanismos? Eso no circula en burro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de ese dinero está entrando a la economía? No solo a través de los camistas, a través de los bancos, a través del propio Banco Central de Reserva. Porque el Banco Central de Reserva sale a comprar dólares. ¿A quién le está comprando los dólares y los euros? Entonces necesitamos resolver con claridad el tema del delito de lavado de activos. Y ese es un tema que hoy día está entrando a su discusión en el Congreso. Nosotros hemos aprobado ya una propuesta sobre el tema. Ha habido una resolución muy preocupante del Poder Judicial señalando de que para que se configure el delito de lavado de activos tiene que configurarse el delito previo. Y eso no es así. Es decir, la fuente, el delito fuente. Pero eso no es así. O sea, el delito de lavado de activos es en sí mismo un delito. Si a ti de repente descubren en tu cuenta que tienes 5 millones de dólares y no tienes cómo tú no puedes explicar cómo llegó, bueno, evidentemente... Eso ya de por sí debería ser un delito. Debe ser un delito. Entonces, ahí hay un tema de naturaleza legislativa que tiene que ser enfrentado con toda su dureza, que tenemos que tener los instrumentos para que ese delito tenga con claridad una sanción y una pena. Entonces, ya hemos hablado de 3 temas: del ingreso del dinero, de su lavado, del ingreso de insumos químicos y de la operación de todos estos elementos que son fenómenos de naturaleza no militar. Porque yo no resuelvo el lavado de dinero, no lo resuelvo con 3 balazos. Eso se hace siguiendo el circuito financiero del dinero, donde aparecen cifras que no son explicables. Fortalecer nuestro trabajo de la unidad de inteligencia financiera, que hace muy buen trabajo. Entonces, requerimos integrar una estrategia que sea global, integral, que vea todas las dimensiones del problema. Y seguramente necesitamos ahí hacer ajustes de todo tipo, en el Estado, en el Legislativo, en el propio Poder Judicial. El fiscal de la Nación ha salido el día de ayer para pedir una instancia de discusión sobre este tema del delito de lavado de activos. Y es muy importante que se resuelva de modo adecuado y correcto, porque si no, estamos indignándonos mucho por las cosas que ocurren, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder enfrentar en serio el tema del narcotráfico. El narcotráfico es mucho dinero, Nicolás. Claro, ¿y cuánto? La pregunta es, claro, es lógica, ¿no? ¿Dónde va todo ese dinero? ¿Dónde está toda esa plata? Porque, la verdad es que el gran negocio lo hacen los vendedores en la parte final del circuito, ¿no es cierto? Lo que te están vendiendo en Europa a $100, $100, un gramo de clorhidrato de cocaína peruano, porque además es un producto como nuestros productos de bandera, ¿no es cierto? Nuestra agricultura, esta gourmet orgánica de exportación, o sea, es un producto muy requerido y muy valorado en el mercado internacional de los consumidores de clorhidrato. O sea, es la droga que se vende, o el clorhidrato que se vende más caro de todos los que se producen en el mundo. Entonces, estamos hablando de un negocio multimillonario. La pregunta es, ¿dónde está la plata? Bueno, ¿dónde está? O sea, se fuma la plata. Nadie sabe. Cuando seguí con detalle el fenómeno de todo el dinero que iba hacia el norte del mundo, de cada $100, 85 se quedaban en el norte del mundo, que es donde se realiza la gran ganancia. Estamos hablando de
cientos de miles de millones de dólares, ¿no? Y de ese dinero regresaba hacia el lado sur del mundo más o menos el 15 de cada 100 dólares, ¿no? De modo que, y esos 15 son repartidos en toda la cadena, porque no es lo mismo producir aquí que transportar en el Caribe o que transportar en el Atlántico hacia Europa, o etcétera, etcétera, etcétera. La cadena va subiendo de valor conforme llega al destino final. Ahora, yo te soy sincero, algo que no entendí es por qué el presidente el 28 de julio no habló de un asunto tan grave como este, tan trascendental, que está afectando tanto nuestras vidas, porque parte de la... Es decir, está ocurriendo, gracias a Dios, no con la velocidad que ha ocurrido. O sea, Argentina y Brasil, sobre todo Brasil, fueron en algún momento países de tránsito. Ahora son consumidores. Ahora, es más, creo que en este momento Brasil ya pasó a ser el primer consumidor de clorhidrato de cocaína del mundo. No sé si del mundo, pero está habiendo un consumo importante. Estaba entre los 3 primeros ya. Y por eso tuve yo una reunión con el ministro de Defensa de Brasil, y por eso hemos coordinado acciones conjuntas en toda nuestra frontera. Y vamos a hacer lo mismo con Bolivia, que es parte de la frontera amazónica, y lo estamos haciendo con Colombia en toda la zona del Putumayo, para poder tener protocolos de acción conjunta. Porque ¿qué ocurre? Son fenómenos de crimen transnacional. Entonces, basta con que el delincuente pase de un lado a otro de la orilla del río para que esté en territorio en el cual tú no puedes actuar. Y al mismo tiempo es necesario que tengamos ahí todas las competencias jurídicas y las protecciones para que podamos actuar. Ahora, yo quiero cambiar así bruscamente de tema, me doy cuenta que se nos va la hora. El tema que Urresti y todos los militares y policías que vienen acá a ser entrevistados dicen: Pedro Pablo Kuczynski nos prometió arreglar el tema de las pensiones y... ¿no? Homologar las pensiones de los militares. ¿Qué va a pasar con eso? Porque ya terminó en el Congreso, fue observado, y el asunto está flotando en el aire y ha producido una enorme decepción. Tú la tienes que percibir, ¿no es cierto? Porque estás en contacto directo con los miembros de las Fuerzas Armadas. Mira, yo siempre he dicho ahí, digamos, nosotros tuvimos en el seno del gobierno una discusión sobre el tema. Yo expresé ciertos puntos de vista. Finalmente el gobierno ha hecho una propuesta que es la que llegaba al Congreso, y ahora estamos en la situación en la cual la propuesta que hemos hecho como gobierno ha sido rechazada por la Comisión de Defensa y va a pasar al Congreso la propuesta original. Yo digo dos cosas. Uno, la demanda de pensiones de los jubilados de las Fuerzas Armadas es justa. Y en segundo lugar, tiene que ser atendida en el contexto de una caja fiscal que tiene límites. Y probablemente lo que se abra ahora es un espacio de conversación y de negociación entre el Ejecutivo, que tiene todas las responsabilidades de la conducción de la caja fiscal, y la propuesta del Congreso en donde hay demandas. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Pero siempre todo termina en el Ministerio de Economía, y la respuesta del Ministerio de Economía es la que dio a Sombrío de una manera increíble, sin ser el ministro de Economía. Es lo que hay cuando se habla del aumento para los maestros. Esa no es una respuesta, pues cuando hemos discutido que había que pagarle, o sea, que para ser atractiva la función pública tú tenías que pagarle 30.000 soles o más a los ministros y a los funcionarios de alto rango, lo que estabas diciendo es: vamos a traer a los mejores al aparato del Estado. Y los mejores no te pueden dar esa respuesta. Los mejores tienen que tener imaginación, ver de dónde sacan los recursos, cómo, y saber que estas son prioridades. Porque porque tienes los mismos problemas. O sea, todo te lleva al Ministerio de Economía, porque todos son recursos, ¿no es cierto? Tienes los maestros, tienes el sistema de salud, tienes problemas de infraestructura, tienes la reconstrucción, tienes las demandas incumplidas con los jubilados, no solo de la Fuerza Armada. Todo te lleva a un problema de caja. No, porque tenemos un largo embalse social, ¿no? Largo embalse, tiene un par de décadas. Podemos robarte unos minutos, podemos ir a la pausa y regresar, porque hay un tema que a mí me parece importante también de tratar, aparte de los políticos, que yo sé que son complicados hablarlos con un ministro sobre la interpelación, sobre si se debe quedar Sombrío, si debe haber renovación, sobre el tema Lavajato, pero también sobre el tema que hablábamos ayer con los representantes del Colegio de Arquitectos con respecto a la urgencia de movilizar poblaciones que están habitando en zonas de riesgo, ¿no es cierto? Y que una de las soluciones podría ser utilizar terrenos que tiene bienes nacionales o que tiene el ejército, lo cual le daría valor a terrenos que el ejército no puede usar en este momento, ¿no es cierto? Y que podrían ser zonas para crear especies de ciudades satélites, ¿no es cierto?, completamente integradas y que sean atractivas para la gente a la que le estás ofreciendo el traslado. Y de repente solucionas dos problemas en uno: darle recursos al ejército que no tiene hoy para modernizarse y resolver el problema del traslado. Pero eso hablemos
tras la pausa. Estamos con Jorge Nieto, ministro de Defensa. Con él volvemos. Esto es Exitosa. 95.5 de la FM en Lima. Regresamos. Vamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a nivel nacional, son las 11:39 de la mañana y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información, la fecha de fabricación, los insumos y materiales que se han usado para el mismo? Este chip te asegura la garantía y calidad del colchón Paraíso para tu mejor descanso y para tener una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Está en nuestros estudios el ministro de Defensa, Jorge Nieto, y yo estábamos hablando de esta especie de entrampamiento en el que estamos, ¿no es cierto? Porque tienes el tema de colapso de la salud pública y todo termina, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía. La crisis que hay con el retraso de los maestros salarial y además en general con todos los déficits que hay en la educación pública y termina en el Ministerio de Economía. O sea, todo termina en el Ministerio de Economía. Entonces la respuesta no puede ser no hay, pues, o es lo que hay. No es aceptable esa respuesta. Bueno, parte del problema que tenemos es que tenemos una acumulación de demandas sociales muy largamente postergada, que ha sido atendida muy parcialmente en los últimos 15, 20 años, del 2001 para acá, por un lado, y por otro lado tenemos un momento en la economía en la cual el gran crecimiento que se tuvo en cierto momento de la historia económica del país en los últimos años ya no es así. Comienzan a haber ahora señales económicas de cierta recuperación de precio de metales, que son buenas noticias para el Perú, que pueden ser también buenas noticias para la caja fiscal, pero tenemos que hacer el esfuerzo para que esas señales se consoliden, para que el crecimiento sea mayor y para que las capacidades de la caja fiscal crezcan y efectivamente ver de qué manera logramos pues cronogramas negociados con la población para poder resolver esta situación. Estoy pensando en este momento en los fenómenos de las transiciones políticas en Europa o en América Latina. Las que fueron exitosas tuvieron cronogramas pactados en donde contra productividad había también un progresivo aumento de las demandas, de atención de las demandas sociales. Quizás pensar en mecanismos de ese tipo que nos permitan en el horizonte largo calcular el crecimiento, calcular la recuperación de la caja fiscal, revisar todo el tema que tiene que ver con la parte impositiva y de la fiscalidad en el país y al mismo tiempo plantearse esos mismos esquemas para la resolución de las demandas sociales. Creo que eso es fundamental. Ahora, ustedes han hecho una evaluación autocrítica, como se decía en nuestros tiempos que éramos militantes de izquierda, ¿no? Han ejercido la autocrítica con respecto a la manera como han manejado la huelga de los maestros. Yo estoy convencido, por el contacto que he tenido directo con los dirigentes y con los maestros de base, que esto se pudo resolver hace rato. O sea, que por lo menos 2 semanas de huelga las tuvimos de más, con otra actitud de parte del gobierno. Mira, este es un proceso que ha sido conducido por el conjunto del gobierno, pero por la ministra de Educación, el primer ministro, quienes son los que llevan adelante, digamos, la conducción política del gobierno. Y finalmente, en el proceso probablemente hemos cometido errores, seguramente, quizás sobrevaloramos el peso, no sé, de la Dirección Nacional del SUTEP en las bases, quizás no valoramos suficientemente la fuerza de la demanda de las regiones. En fin, seguramente... Claro, esa especie de hartazgo de los maestros con que esto ya no daba más y la gente en el gobierno y en los gobiernos no termina de ser consciente de lo grave que porque ha sido además, Nicolás, tú te das cuenta, un fenómeno, digamos, en un cierto sentido nuevo, ¿no? Este tipo de movilización, este tipo de demanda era casi usual en los 70, a comienzos de los 80, pero había dejado de ocurrir. Y cuando había ocurrido en condiciones bastante limitadas. Y aquí hay además un tema adicional, que dado que hay una dirección nacional del sindicato que no tenía el control efectivo, la representación efectiva de sus bases, fue rápidamente rebasada, no por otra dirección, sino por 15, 16, 17 direcciones, todas las regiones. Es como una explosión desde abajo, de gente además que se molestó mucho. Yo he tenido acá gente indignada de que las acusaran siquiera de vinculación o de ser incluso de ser utilizado de alguna manera por Sendero Luminoso, lo producía indignación. Bueno, esa multiplicación de demandas, de movimientos, de direcciones de naturaleza regional,
¿no? Que en cierto momento se pensó que podía ser canalizado por los gobiernos regionales, que finalmente son autoridades a las cuales esas direcciones sindicales, magisteriales tienen que remitirse, y eso nos habla también de otro proceso, que es el proceso de regionalización de las competencias, de las capacidades, de los presupuestos, que tenemos que volver a mirar para perfeccionar un proceso que no ha ido, lo sabemos todos, eso es un consenso casi general, no ha ido todo lo bien que debería haber ido. Entonces, a eso súmale el hecho de que este movimiento finalmente fue creciendo y multiplicándose, y entonces tenías un Ministerio de Educación que bien a bien no tenía claramente un negociador al frente. Claro, pero y fue constituyéndose en el proceso. Yo no te quiero meter en situaciones incómodas, pero fue terriblemente perturbador la intervención de Carlos Basombrío, sinceramente, diciendo, además con diagnósticos que yo no sé de dónde lo sacaron, eso de proseguir, o sea, era información que si tú has estado siguiendo el tema de Sendero Luminoso, no estás fuera de foco, digamos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que... Estás pensando que... el ministro, lo que pienso, yo siempre digo lo que pienso. El ministro fue al Congreso y expuso las razones que tenía para poder señalar lo que señaló. Y yo pienso que siempre tenemos que poner los hechos sobre la mesa. Cualquier reflexión y razonamiento político que no esté fundado en hechos tiende a ser generalmente errónea y tiende a sobredimensionar o a subdimensionar problemas que tienen que ser vistos con los hechos. Hoy día tenemos el fenómeno que estamos discutiendo de lo que queda del fenómeno terrorista, del narcotráfico en la zona del Brain, en general en el país, en nuestras fronteras, en algunas, comienza a haber un problema de este tipo muy preocupante. Estamos actuando sobre él, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos poner los hechos sobre la mesa para poder razonar de verdad la situación en su crudeza y sobre esa base tomar decisiones que hay que tomar para poder enfrentarlas, pero con base en los hechos. Creo que ese es un consejo muy saludable para todo político. De esa manera más elegante, has hecho una finta así mismo Neymar, ¿no? Con el... ¿ah? Pero está bien, me parece razonable. Me parece razonable. Ahora, ¿qué va a pasar con la investigación Lavajato que inevitablemente... Es decir, o sea, Toledo está en una situación terminal, si podría usarse esta expresión, ¿no? Para definir su posición en el proceso. La confesión de Maiman, por lo que entiendo, es brutal. Brutal porque da así pruebas con mucho detalle de cómo Alejandro Toledo recibió un dinero que tuvo como origen no solo Odebrecht, sino otras constructoras brasileñas, por lo menos Camargo Correa, hasta donde conozco. El problema es que en ese momento en el gobierno estaban Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. O sea, y no deberían molestarse ni incomodarse por ser sometidos a una investigación, porque van a tener que responder qué pasó, ¿no es cierto? ¿Cuál es su versión de lo que ocurre? Mira, el presidente ha dicho siempre que él no tiene ningún problema con aclarar todo lo que tenga que aclarar. Y yo estoy convencido de que el presidente en eso no tiene nada que ver. Si no tuviera ese convencimiento, Nicolás, tú me conoces. No estarías ahí. Por eso, estoy aquí porque tengo el convencimiento de que la palabra del presidente es una palabra verdadera. De modo que cualquier cosa que tenga que aclararse, tiene que aclararse. Ahora, existe un Estado de Derecho. Pero vayamos más allá de eso, porque yo creo que nosotros hemos creado una sección acá que hemos recuperado, que la hemos hecho durante montones de tiempo, ¿eh? Porque hemos hecho una campaña con Jenny Vilcatoma desde, escúchame, años atrás por el tema de la corrupción en las regiones, y que en algún momento vivimos lo que llamamos la primavera anticorrupción, pero ahí vino el invierno de la impunidad, ¿no? Lamentablemente. Pero en esta discusión, digamos, está claro que hay que castigar a los corruptos, ¿no es cierto? Y hay que cambiar los mecanismos de control y darle independencia a las instituciones. Todo eso tiene que ocurrir, estamos claros, ¿no es cierto? Lamentablemente no se están dando señales en ese sentido por parte del gobierno. No, bueno. O sea, por ejemplo, lo de la Procuraduría. O sea, yo he dicho acá, la procuradora adjunta del caso Lavajato ha trabajado en un estudio que es el del doctor Azabache, que hasta hace muy poco tiempo defendía los intereses de Odebrecht. O sea, no tendría que estar ahí. Es una cosa así de... Digamos, nadie la está acusando de haber cometido ningún crimen, pero digamos, no es lo que corresponde. Bueno, digamos, pero, ¿no? pero es importante la última frase que has dicho. Nadie la está acusando de haber cometido un crimen. De modo que tenemos que basarnos otra vez en los hechos. Cuando uno afirma algo, tiene que fundarse en los hechos. No nos podemos acostumbrar a razonar o a resolver cosas porque nos dijeron o porque de oídas o porque dicen que.
como las viejitas en la novela del obsceno pájaro de la noche de Donoso. Dicen que y ponen a circular su especie. Pero en este caso no es que dicen que, o sea, vas a tener que pelear por la reparación civil del Estado peruano frente a quien ha sido tu cliente hasta hace unos meses. O sea, no es la mejor posición que podrías tener. Mira, si Marisol Pérez Tello, que es la ministra de Justicia, con las instancias que sean pertinentes, ha resuelto nombrar a esa procuradora, yo confío en que el criterio de Marisol ha sido el correcto. Pero también se puede haber equivocado y está a tiempo de corregir, ¿no? Bueno, si se ha equivocado lo veremos en el curso de las semanas de los próximos meses. Yo sí te digo una cosa, hay un compromiso claro de lucha contra la corrupción y de lucha contra la impunidad. Ese es uno de los grandes males que tiene el país. Llevamos más de un año de gobierno. Nos han acusado de no políticos, demasiado técnicos, no son de lujo, si son no sé qué. Muy bien, pero no ha habido un solo escándalo de corrupción. Uno solo, Nicolás. Y cuando ha ocurrido el tema de Moreno, al comienzo del gobierno, salió inmediatamente. Pero después ha habido lo del aeropuerto de Chinchero, que era... A ver, Chinchero. Han caído 2 ministros por eso, entre ellos el primer vicepresidente. Tomaron distancia, tuvieron que salir, renunciaron, en fin, todo lo que tú sabes que ocurrió y que sabemos los dos. Muy bien. ¿Cuál es la acusación concreta? ¿Quién ha recibido un centavo para tomar una decisión en un sentido o en otro? ¿Quién puede afirmar eso en este momento? Hay investigaciones en curso que se desarrollen y que lleguen hasta el final, Nicolás, hasta el final. Y si hay que fincar responsabilidades, que se finquen. Acá me escriben en las redes sobre el tema de Tumán, que ha sido tratado extensamente acá. Hay un conflicto por la azucarera Tumán, ¿no es cierto? Y como siempre, y lamentablemente ocurren que hay medidas cautelares que se toman en zonas que no son las que corresponden a la jurisdicción. Es decir, acá hay que corregir un tema de qué medidas cautelares son admisibles y bajo qué condiciones. Pero lo cierto es que al final, si lo miras desde afuera, es una disputa entre sectores, ¿no es cierto?, ante juzgados por el control de una empresa. ¿Por qué se tiene que declarar en emergencia y mandar militares ahí? Bueno. Y policías por cientos. Si tú recuerdas, por cientos no, pero... ¿Cuántos son? ¿200? No tenemos 150 hombres, deben estar. Pero más allá del número, ¿qué estaba pasando en Tumán los días previos a la declaratoria del estado de emergencia? Que había una confrontación creciente en las calles de grupos armados que disputaban el control de la empresa y que habían resoluciones judiciales en un sentido o en otro que declaraban tal o cual propiedad. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Permitir que se siguiera desarrollando la escalada de confrontaciones hasta que hubieran 2 o 3 muertos? ¿O actuar anticipatoriamente? Lo que hemos hecho es actuar anticipatoriamente. Ahora, ¿de quién es la propiedad de la empresa Tumán? Ese no es un asunto que resuelve ni el gobierno ni el Ministerio de Defensa. La interpretación que ha tenido la gente es, han hecho eso para controlar y para defender o velar el interés de quien tiene el control. No, pero es que no es así. O sea, hemos hecho eso para cautelar una decisión judicial y para evitar que la confrontación de grupos que estaban ocurriendo en las calles de esa ciudad llegara a tener 2 o 3 muertos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Había una escalada creciente de violencia, que es lo que motiva a que el ministro del Interior coloque el tema y señale la necesidad. Entiendo que acaba de salir en los últimos días una nueva resolución que le da la administración a otra. Muy bien, entonces estamos en tema que tiene que resolver el Poder Judicial. O sea, no puede ser, como ha ocurrido, que tengamos resoluciones que en un lado dicen el dueño es A y en el otro lado dicen no, el dueño es Z. Y las dos al mismo tiempo. Eso no puede ser. Ese no es un problema que resuelve ni Defensa, ni Interior, ni el gobierno. Es un tema que tiene que resolver el Poder Judicial. Y te digo algo más, porque tiene que ver con Exitosa, no radio, sino diario. Nos publican una denuncia con unos soldados, con unos instrumentos, aparentemente manejando unas máquinas de la empresa Tumán, y dicen, el ejército trabajando para Tumán. Yo he enviado al diario esa foto. Estaban 2 muchachos, 2 soldados que están en esa zona porque están controlando dentro de la zona el espacio que nos encargaron controlar, con unas cañas de azúcar para comérselas. Entonces, otra vez, Nicolás, los hechos, nada más que los hechos, si no, nos vamos a perder en un mar de denuncias, sospechas y suspicacias que no nos llevan a ninguna parte. Sí, una pregunta final que tiene que ver con el futuro de la clase política. Tú has sido desde joven un político, ¿no es cierto? Y yo le decía un día a Gastón Acurio, Gastón, ¿por qué no eres candidato a la presidencia? Y él me dijo algo que a mí me marcó, te soy sincero. Me dijo, lo que tenemos que comenzar es por todos involucrarnos en política desde donde estemos.
Me dice, yo como cocinero, que de alguna manera ha asumido una responsabilidad de líder del mundo de la gastronomía y de la agricultura y de, ¿no es cierto?, estoy haciendo política. Y me decía, tú como periodista tendrías que hacer lo mismo, y los dirigentes empresariales y de la pequeña y microempresa tendrían que hacer lo mismo, y todos desde donde estén deberíamos hacer lo mismo. Y me parece que es extraordinario, porque eso es el camino como hacia construir una nueva clase política en el Perú, que no existe, ¿no? Y que comienza porque los ciudadanos hagamos política desde donde estemos. Yo creo que ese es uno de los temas medulares, uno de los déficits que tenemos como país, y podemos verlo y podemos analizarlo extensamente en otro programa, es nuestra incapacidad de creación de liderazgos políticos. Si tú miras el fenómeno en toda su crudeza, te vas a dar cuenta que no estamos, por lo menos a la altura de otros países, ya no te digo del mundo, de la región, construyendo el liderazgo político que necesitamos, el liderazgo político, cultural, empresarial, el liderazgo en general. Tenemos un problema en la construcción de ese liderazgo, y eso es un déficit, porque en el mundo contemporáneo van a competir sociedades capaces de ser creativas, con conducciones políticas que la puedan colocar en el mundo. Claro, porque además si tú te pones a mirar el escenario, tienes al APRA con un congreso, digamos, crítico, el PPC recontra dividido, Perú Posible que ya simplemente desapareció y se extinguió, la izquierda que se vuelve a dividir por enésima vez, ¿no es cierto? Peruanos por el Cambio, en una crisis como partido gravísima, ¿no es cierto?, con enfrentamientos entre ellos y el Ejecutivo, e incluso Fuerza Popular, que se pretendía el partido más organizado. O sea, si se muere Alberto Fujimori, ese partido se divide mañana, al día siguiente, en dos facciones claramente. Y la pregunta además es, finalmente, ¿cuál es la ideología? O sea, partidos construidos alrededor de personas y no de programas, ¿no? Con lo cual vamos a otro tema que tiene que ver con el liderazgo, ya no solamente político, que es el liderazgo académico o intelectual. Necesitamos producción de ideas nuevas. Tenemos también un bloqueo de construcción de ideas nuevas. Y ahí ese no es un fenómeno solo latinoamericano o solo peruano, es un fenómeno global. Pero estamos en ese impasse y se expresa claramente en la zona más frágil y más expuesta, que es la política. Muchas gracias a Jorge Nieto, ministro de Defensa, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, como siempre. ¿Cuántos años somos amigos? ¿40? Uy, por lo menos. No más, ¿no? Más, 45. Qué viejos estamos. Muchas gracias por estar acá. Nicolás, y por si acaso, acá en la puerta están los combatientes del CENEPA que estuvieron ayer acá. Los voy a ver. ¿No es cierto? Porque, Jorge, yo estuve ahí y hablábamos con el general Quiabra el valor de estos chicos que se estaban jugando la vida por defender una patria, un suelo, un país que les pagaba mal. Es decir, un país que no les daba educación, oportunidades, empleo. Esos chicos fueron allá a morir. Y ahora lo mínimo que debemos hacer por ellos que ya crecieron es no olvidarnos, ¿no? No, lo voy a ver. Y además tú sabes, Nicolás, me conoces, voy a hacer lo justo. Y además en la función en la que estoy, si algo me preocupa es la suerte de nuestros soldados. De todos, particularmente los que están en el verano combatiente, pero de todos. Y estamos en ese trabajo. Muchas gracias una vez más a Jorge Nieto. Y mientras hacemos el cambio de invitados, esta es una mención de Radio Exitosa y de la Pollería Excelencia, que te regalan 2 pollos a la brasa con papas, ensalada y 2 gaseosas. Solo tienes que llamar en este momento al 251-9422 o al 467-4499. Las 2 primeras llamadas serán las ganadoras. Pollos a la brasa Excelencia. La combinación perfecta, excelencia, el sabor de nuestra tradición. Los baldes se pueden recoger los viernes de 3 de la tarde a 6 en las instalaciones de Radio Exitosa en la avenida Guardia Civil 674 Chorrillos. No olviden traer su DNI para recoger su premio o sus vales los ganadores. Están en nuestros estudios el doctor Mario Valdivia y usted, perdón. Edwin Rojas. Ustedes tienen una denuncia contra el alcalde del Cusco porque presuntamente ha falsificado firmas para su inscripción. ¿Cómo es esto? Buenos días ante todo, señor Lucar, y saludar a través de este medio a todo el Perú que escucha, porque lo que vamos a decir aquí tiene que ver mucho con todos los peruanos, y tomándole la palabra por lo que dijo hace unos instantes con el señor ministro, debemos participar los ciudadanos en temas de decisiones de la ciudad, máxime si se trata de lucha contra la corrupción. Yendo a la pregunta, efectivamente todavía el año 2014 se ha presentado una denuncia de falsificación de firmas del movimiento político regional Causachu. Y de esto tenía conocimiento, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, porque también a él se le hace llegar esa denuncia
Y hasta la fecha no tenemos un pronunciamiento. Máxime si ahora hay más corrupción. ¿Qué ¿no? firmas se habían falsificado? La firma de los dirigentes regionales, firma del dirigente regional de organización, del dirigente regional de juventudes. Y no solo se han falsificado las firmas, sino se han falsificado sobre todo el documento, actas fundacionales, los estatutos, que son la partida de nacimiento de cualquier asociación o grupo político para tener vida orgánica, para que las instituciones como el Jurado Nacional, la OMPE, la RENIC los tomen en cuenta. Todo era falso. Está demostrado con pericias grafotécnicas, no solo de parte. Pero ¿esto qué supone? ¿Que esto deslegitimaría la inscripción Exacto. de esta organización? Nunca han sido legítimos. Ellos han sido ilegítimos y son ilegítimos. Y están gobernando Cusco y están gobernando la región. Bueno, pues si gobernarían, como quien dice, ya pues les consentiríamos esto que son delitos, si estarían trabajando correctamente. No. El Cusco, usted sabe, señor Lucar, y todo el Perú está noticiado, de que ha puesto ahí en la escena política una frase aciaga del actual alcalde Moscoso, con corrupción o sin corrupción. O sea, hay que normalizar los hechos de corrupción, que sean normales y que todos los aprobemos. Mi condición de abogado me hace decir que debo luchar siempre contra los corruptos, que debemos perseguir a los que cometen delitos. Y las leyes en el Perú están hechas para eso. ¿Qué es lo que debería ocurrir según ustedes? Porque ustedes han puesto una denuncia penal por falsificación de firmas y uso de documentos falsos. ¿Eso qué consecuencias debería tener? Mire, eso como consecuencia debió tener en un primer instante dos caminos. Un camino que es el Poder Judicial, el Ministerio Público para las investigaciones y la sanción respectiva, como lo manda el Código Penal, como los mandas las normatividades al respecto. Pero, por el otro camino, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su procurador, debieron tomar cartas en el asunto. Máxime si hay estos documentos. Miren qué hemos encontrado. Este informe 97 da cuenta de firmas falsificadas en la provincia de Canchis. El perito Raúl Choque dice que es una misma mano la que ha falsificado esa firma. Esto es en el caso de Sicuani. Y sobre eso ha habido un proceso, una investigación que ha estado a cargo de la Segunda Fiscalía Penal de la provincia de Canchis, esto en el Cusco, en Sicuani, y se ha archivado, extrañamente se ha archivado, y tiene que verificar. Acá nosotros queremos exhortar al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que exija qué trabajo se ha hecho con estas denuncias, qué se ha hecho. ¿Se ha hecho el seguimiento correspondiente para verificar si las firmas eran falsas? ¿Qué debió hacer la institución de acuerdo a las normas? ¿Pero qué cosa es lo que ha resuelto es decir, ¿qué ha pasado? Porque hay un proceso judicial. ¿Qué pasó en el proceso judicial? Están investigándose, se han determinado que hay firmas falsas. Los peritajes ya están contundentes, tanto los de parte como los de la Policía Nacional, que son los peritajes oficiales, han concluido que sí hay firmas falsificadas. La declaración de los imputados, investigados, que reconocen han dicho, sí, hay firmas falsas. Ellos no han firmado. El personero legal, que es quien lleva los documentos al jurado, el que presenta, dice, sí, me han engañado. Pero es mentira, él también es parte de todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que debió hacerse? Nosotros esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones, tengo yo un compendio de legislación electoral, esto lo produce el Jurado Nacional de Elecciones, y dentro de ellos existe la normatividad sobre derecho de procedimiento administrativo. ¿Qué debió hacer cuando tuvo la noticia de la falsificación de firmas a la presentación de los documentos? Debió cancelar esa inscripción. Mínimo, no procede la inscripción.